Buenas tardes para todos ustedes en este programa semanal de una liturgia para la vida. Por otro lado, también es el primer lunes del 2005. Tenemos ya bastante tiempecito con ustedes, posiblemente ha de ser como unos 10 años que hemos estado con ustedes. Hemos cambiado algunos padres en este programa. En un primer momento fue el padre Víctor Manuel, compañero, rector, licenciado en pastoral por la Universidad de México, Pontificia, y por otro lado también un compañero también de liturgia, el padre Roberto Suárez, que estuvo un tiempo por acá en la parroquia de San Juan Bautista. Hace tiempo atrás, posiblemente unos 6 años, por ahí, fue trasladado a la parroquia de Yajalón. Y también anteriormente el padre Víctor fue trasladado a otros lugares y pues hasta ahorita, afortunadamente, he continuado con este programa semanal. También pueden ustedes seguirme a través de otros medios de comunicación como son Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Este domingo pasado, litúrgicamente, celebramos a la Epifanía. Es una palabra que quiere darnos a entender que Dios se manifiesta a otros pueblos, no solamente a su pueblo elegido, los hijos de Abraham, nuestro Padre en la fe, sino también lo dice el apóstol Pablo en los Efesios. Por un lado, nos está hablando, por revelación se me dio a conocer este misterio que no ha sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus apóstoles y profetas. Es decir, que por medio del Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia. Y todavía enfatiza, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Entonces, la luz, la salvación, mejor dicho, gratuitamente a todo el género humano, a través de su Hijo único, Jesucristo. Su predicación está en los evangelios. Y estos vienen siendo
el pautar o para pautar nuestras vidas, y que esta vida no solamente sea toda una unidad y fraternidad, sino que también ésta sea eterna. Y es por eso que ciertísimamente el pueblo israelita en un primer momento se les dio esta tarea de ser precisamente luz, guía para todos los demás pueblos y culturas. Puesto que veamos sus leyes de aquel entonces. Una de ellas, todavía en el tiempo de Jesús, nos habla ojo por ojo y diente por diente. Ahora comparémoslas con los 10 mandamientos, que estos vienen siendo precisamente el pautar a su pueblo, y tras esta vida, a diferencia de los otros, vendría siendo pues una luz, una guía y un camino, que es precisamente vámonos al Evangelio, donde precisamente aquí vemos cómo estos paganos, gentiles, incircuncisos, como quiera llamárseles, llegan a Jerusalén, donde precisamente se entrevistan con Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les preguntó, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, en Belén de Judá, pues así lo ha escrito el profeta. Los que debieran de haberlo reconocido o preocupado por precisamente ¿por qué estás preguntando esto, rey? Ahora, también ojo ahí, Herodes no era de descendencia judía. Se había comprado el cargo a Roma para que le hicieran rey. Y es por eso que por un lado manda a los sacerdotes escribanos para que averigüen lo que dicen las escrituras. Y aquí viene una cosa bastante curiosa, o mejor dicho, un tanto central, y que le quita el sueño a Herodes, el rey terrenal y el rey celestial, previsto por
los profetas en la Sagrada Escritura. Regresaremos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este segundo segmento de una liturgia para la vida. Les comparte estos momentos de reflexión el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, en San Cristóbal de las Casas, parroquia de San Francisco. Epifanía. Comentábamos que quiere decir su nombre, Dios se manifiesta a otros pueblos, personificados en estos tres magos de Oriente, o sabios también, que le van a adorar. Adorar quiere decir no solamente una genuflexión, sino totalmente un postrarse completamente de rodillas y inclinar la cabeza hasta tocar el suelo. Y nos relata 3 veces este nombre en el Evangelio. Mas también falsamente lo quiere adorar Herodes. Los llama en secreto y les dice: vayan a averiguar cuidadosamente sobre este niño para que yo también vaya a adorarlo. Estos paganos, lo que nos dice la segunda lectura de Efesios de este domingo pasado, ahora son los paganos coherederos de la salvación o del cielo, de nuevo dada en Jesús por el Evangelio, que también nosotros ya bautizados somos integrados a ese nuevo cuerpo en Cristo Jesús, y queda precisamente de nosotros con el Evangelio dominicalmente consabido y llevado adelante para ser también nosotros herederos con Cristo, que precisamente ya no somos nosotros directamente judíos de la raza judía o elegidos, sino somos ahora por Jesús, llevando el Evangelio, que seremos también herederos a la par de nuestros hermanos mayores, que son los israelitas.
Y aquí, de nuevo, lo que quiere darnos a entender mucho el Evangelio viene siendo quienes sí y quienes no lo recibieron. Los de su mera cultura y fe y esperanza de ese Mesías no lo reconocieron. Los sacerdotes convocados por Herodes, mas también los mismos escribanos o sabedores de las Escrituras no lo reconocen. Ahora también, aquí hay otros elementos mucho para nosotros que debemos de retomar. Uno de ellos, ciertísimamente, esa luz, esa estrella, que también viene siendo que Dios se revela en la naturaleza, en el cosmos, en la creación. Lo vemos muy claramente en Francisco de Asís. El hermano Sol, la hermana Luna, la hermana Agua, el hermano Lobo, el hermano Burro, porque ambos somos criaturas de Dios, como lo es el burro, como lo es el lobo, como lo es el cosmos. También nosotros somos criaturas de Dios. También, de nuevo, Francisco de Asís, pasando por un lugar, se queda viendo una flor y le dice: ya cállate, ya sé que existe Dios. Allí es donde se manifiesta Dios, primeramente. Y la otra manifestación de Dios, como lo vemos en los doctores y en los sacerdotes, en las Escrituras. Y aquí no se nos olvide las tres presencias de Dios: la Sagrada Eucaristía, la Palabra de Dios, la Biblia. Recuerden ustedes el Evangeliario, cómo el Santo Padre, como también los obispos, nos bendicen después de recitar el Evangelio o decirnos: esta es palabra del Señor. Allí también está, como decíamos hace rato, en Pablo a los paganos. Ellos también son, por el Evangelio, coherederos con Cristo, mas también miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Haremos un espacio y regresamos.
continuamos con este siguiente segmento viendo tiempos privilegiados, claves para comprender y vivir mejor lo litúrgico. El primer día del Año Nuevo. Reflexión secular y litúrgica. El comienzo del Año Nuevo, el 1 de enero, es un día singular, una fiesta soñada y preparada. Resulta curioso constatar que el inicio de un nuevo ciclo anual no esté basado ni en la rotación del Sol, ni en la naturaleza, ni en un hecho central de la fe cristiana. Comienza el Año Nuevo, el primer día de enero, siguiendo la costumbre y división del tiempo establecido por los romanos. Es un día convencional, pero es además un día peculiar. Lo que menos se celebra es el día, las horas diurnas a las que suele llegar cansados y con sueño por los excesos de la noche antecedente. Casi se puede decir que el primer día del año se vive con cierto mal humor. Es día en que muchos duermen y reparan fuerzas. Es el día al que se llega con el fastidio típico después de todo exceso. Preguntas ante el Año Nuevo. No deja de llamar la atención que la celebración del Año Nuevo se centre precisamente en la Noche Vieja, de diversión a rienda suelta, de obligada sonrisa y felicitación. ¿Por qué este empeño creciente por celebrar la noche en vez del día? Sociológicamente, es más exacto constatar que la celebración está polarizada y dividida en dos mitades de noche, la vieja y la nueva. La luz de la noche engaña y permite esconder más cosas que la luz del día. ¿No será que en la última noche del año que terminan los hombres esconden cierto miedo ante el final de las cosas? De una manera más o menos clara, todos nos preguntamos cómo hemos empleado el tiempo vivido, aunque no esté programado. Todos inevitablemente nos examinamos y recordamos los encuentros, nacimientos, muertes, gozos, dolores, ganancias y pérdidas que han tenido lugar. El tiempo transcurrido siempre es una gran pregunta. Por eso, un leve examen general sobre el año que concluye siempre toca los siguientes puntos. Si ha sido tiempo de justicia o injusticia, de amor u odio, de construcción de vida o de destrucción. El día del Año Nuevo es día que plantea la transitoriedad, pero, como afirma Romano Guardini, una transitoriedad que no está penetrada por ningún misterio, ni de la vida natural, ni la vida religiosa, sino desnuda de transitoriedad. Pasó un año, empieza otro nuevo.
algo inconsolable que expresa ese día. La vida se desarrolla y se realiza en la transitoriedad, porque la vida pasa y se gasta y se acaba. Por eso tratamos de detenerla. Hay quien piensa que el tiempo pasa más despacio si lo llevamos de compromiso, negocios, trabajos y esfuerzos. Pero resulta que ocurre a lo contrario. Corre más aprisa cuando se siente el vértigo de estos arrebatos de una cosa u otra. Hace más fecundo el año que se estrena si la vida está llena de experiencias nuevas, de viajes diversos, de conocimiento de personas distintas, de lectura de libros recién editados. Es tremendamente interpelante la sensación de que todo es transitorio. La acumulación de esfuerzos no nos detiene en la pendiente inclinada de la rapidez. El año nuevo es un libro en blanco que se entrega a cada uno para que escriba su propio diario y deje constancia de los trabajos que realiza en el tiempo y acaban con el tiempo. Es pues un reto ante el que no valen excusas de cobardía. La transitoriedad de los días del año nuevo solamente pueden entenderse con plenitud desde el sentido de Dios y desde la redacción con Dios. Haremos un espacio y regresamos. Continuamos con esta última parte y continuamos viendo tiempos privilegiados para comprender y vivir mejor lo litúrgico. Navidad es Epifanía. Navidad no es simplemente ocultamiento del Hijo de Dios en un niño de la tierra, sino manifestación plena de la voluntad salvífica del Padre del cielo. Navidad puede parecer desconcertante si no es contemplado con los ojos limpios de la fe. El niño que nace en el silencio
de una noche de invierno en Belén es el Señor, que vendrá al final de los tiempos con gran poder y majestad a juzgar al mundo. En la debilidad de un niño se manifiesta la omnipotencia de Dios, pues la naturaleza divina habita en la naturaleza humana. A lo largo de la historia bíblica, Dios se ha manifestado multitudes de veces y se ha hecho cercano al hombre, pero la Navidad es la definitiva epifanía de Dios, porque en ella se manifiesta su ternura y se revela la totalidad de su amor. El que es invisible se hace visible. El inalcanzable se hace asequible. El que habita en el cielo se vuelve ciudadano de la tierra. Por eso, en la noche luminosa de Belén, que inaugura un Nuevo Testamento, culminan todas las manifestaciones veotestamentarias. La Navidad de la cabeza, Cristo, es el origen de la Navidad del cuerpo, la Iglesia. El hombre siempre tiene nostalgia de Dios y desea ver el rostro de aquel en quien cree y a quien ama. Qué bellos y atrayentes son los primeros signos de vida de un recién nacido, sus primeros movimientos. Al acercarnos al niño de Belén, experimentamos la visión encarnada de Dios, la contemplación de su aparente debilidad debe hacernos tomar conciencia de nuestra radical pobreza humana. Dios se nos manifiesta no en el esplendor de su gloria, sino en la humildad de nuestra carne. Sobre el pesebre del portal de Belén, Dios tiene proporción y dimensión humana. Dios hace transparente en la opacidad tierna de la carne de un niño. La luz de la primera Nochebuena de la historia permite reconocer el camino que siempre lleva hasta Dios. La fe nos permite salir de nuestra oscuridad fría y acercarnos al calor luminoso que irradia el pesebre, cuna de Belén. Decir fe y luz, es decir, Navidad y Epifanía. La luz nueva que nace en el mundo solamente puede ser captada por la pupila iluminada de la fe. Por eso es preciso volver a contemplar cada año el fulgor de la Navidad para iluminar y llenar de esperanza nuestra vida presente. Lo esencial de la Navidad no es el enternecimiento ante la imagen del niño Jesús, sino el descubrimiento de benignidad de Dios. La Pascua navideña es el paso de la espera a la presencia, de la esperanza a la realidad. Los caminos de la humildad de Dios se hacen caminos transitables de misericordia y de amor para el hombre. Navidad es culminación y comienzo. La luz que irrumpe en medio de las tinieblas es el sol invicto y sin ocaso, Cristo Jesús. En Navidad, el Señor se nos manifiesta como luz concreta
en nuestra historia humana y a la vez como promesa de la más luz al final de los tiempos. La noche de Navidad es noche para despiertos. El nacimiento del Hijo de Dios y de la Virgen nos debe hacer estremecer como un junco a la orilla del río. Pero seremos todo esto, tomarlo serenamente y en silencio en este misterio. La Navidad no podemos ser como las figuras de barro de nuestros nacimientos, que camina hacia el portal de Belén, pero no avanza porque tiene los pies fijos. Para ser verdaderos adoradores, como lo fueron los pastores de la primera Navidad, no hay que quedarse en la contemplación del Belén hecho con figuras, sino hay que vivir la Navidad que se actualiza en el altar. En Navidad, nuestro canto se hace villancico. El verdadero villancico de Navidad es gloria a Dios en el cielo y en la paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Todos estamos estremecidos de ternura ante la novedad de un amor capaz de aprisionar a Dios entre la urdiente de la carne humana. Gritamos nuestra admiración y júbilo ante el gran acontecimiento del mundo, que nos hace contar los años partiendo desde esa fecha. Pero quizás tenemos que purificar aspectos concretos de nuestra moderna Navidad para que no oscurezcan ni nos desvíen de la vivencia plena de la primera Navidad. En Navidad hay muchos ritmos ternarios, coros angélicos, algarabía pastoril, arrullos maternales, misa de la noche, misa de la aurora, misa del día, nacimiento eterno, nacimiento histórico, nacimiento místico, los tres magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, el oro, el incienso y la mirra, la paz, la alegría y la gloria, y sobre todo Jesús, María y José. Gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado entrar a sus hogares. Que esa estrella de Belén, como nuestra madre, la estrella de la evangelización, nos ayude siempre a guiarnos, a llegar al puerto eterno. Como dice el catecismo, ese puerto eterno es la convivencia con Dios y con los bienaventurados.